vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Buenas noches. El día de hoy estaremos en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 2 al versículo 7. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aumentando la gente, aumentaste la alegría. Alegranse delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su exactor, como en el día de Madián. Porque toda batalla de quien pelea es con estruendo, y con revolcamiento de vestidura en sangre. Mas esto será para quema, y pábulo de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás de su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Durante estos días en que celebramos el nacimiento del Señor nuestro Salvador Jesús, haremos algunas reflexiones en torno a todo ello. Se leyó este pasaje en Isaías, que es una profecía sobre la venida del Señor, y ahora vamos a leer un pequeño párrafo en Mateo capítulo 1, donde a partir del versículo 18 dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Parirá un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, y este profeta es Isaías también: He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. El ángel, en su anunciación a la Virgen María, le dijo que el nombre de él sería Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados.
Nuevamente, tomando tanto el pasaje en Mateo como en Isaías, vamos un momento al libro de los Hechos en el capítulo 4, donde a partir del versículo 11 y hasta el 12 dice que se refiere a Jesucristo, es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre dado debajo del cielo en que podemos ser salvos es el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora bien, ¿a qué se refieren todos estos pasajes que acabamos de leer? Cierto, al nacimiento de Jesús, pero no es nada más eso. Hay una serie de cosas que uno debiera entender. Si es que uno quiere de alguna manera encontrar los valores de los que se habla todo el tiempo. Bueno, los valores pueden ser positivos o negativos, entendemos eso. Pero cuando queremos escoger la vida en lugar de la muerte, el bien en lugar del mal, la luz en lugar de las tinieblas, los valores que elegimos son perfectamente claros. En esta ocasión, tomando el anunciamiento del ángel, el anuncio del ángel, llamará su nombre Jesús. Nombre sobre todo nombre. Ningún nombre más grande que este. En alguna ocasión, cuando hablábamos de los diferentes nombres que la palabra de Dios menciona, decíamos que, dice el apóstol Pablo en Hebreos, que Jesús, el Señor, recibió por herencia un más excelente nombre que el nombre de los ángeles. ¿Y por qué no hay un nombre más grande que este nombre? Porque de todas las maneras como Dios elige representarse a sí mismo y llamarse a sí mismo, los nombres que Dios da sobre sí mismo, escogió el nombre de Jesús, que significa Jehová Salvador o Jehová Salva, y lo dio al unigénito, lo dio a su Hijo. Con la idea de posiblemente regresar en un rato a este pasaje, mencionando el hecho de que para poder crecer espiritualmente, para poder llegar a ser un siervo, se necesita la estatura completa del servicio. Un siervo es uno que crece totalmente y que luego voluntariamente se puede someter, se puede inclinar y que acepta sufrir para que la verdad sea conocida. Y no me refiero a la verdad como una doctrina, como un dogma, como una cosa. Me refiero a la verdad como Jesús el Señor. Para que el espíritu, la naturaleza, lo que Jesús es en sí mismo, Jesús el Cristo, el Verbo, la palabra de Dios, sea conocida, no importa cuál sea la situación en la que nosotros nos veamos colocados. Para ser un verdadero siervo, Pablo el apóstol decía de sí mismo, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿qué se necesita para servir y servir con gozo? Aplicar esto que el ángel dijo desde el principio, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, entre ellos el grave pecado del egoísmo, el pecado del egocentrismo, el pecado de hacer que todas las cosas estén relacionadas y tengan importancia solo en cuanto a que nosotros les damos importancia porque es lo que queremos, nos interesa, nos importa. Y estos pecados de egoísmo, de egocentrismo, de egolatría, se deshacen cuando de alguna manera nos acercamos a Él y le pedimos que nos libre de estos nuestros pecados y nos haga crecer espiritualmente hasta alcanzar la estatura suficiente, la madurez suficiente, el tamaño suficiente, el equilibrio suficiente para poder llegar a ser un siervo. Uno que crece totalmente, uno que tiene el tamaño suficiente y que voluntariamente cede el paso, que voluntariamente se somete incluso. Uno que sabiendo lo que está haciendo puede inclinarse
y puede aceptar sufrir con gozo para que esta verdad que se llama Jesús, esta verdad de la naturaleza que Dios nos ofrece a través de Él, pueda simplemente ser conocida y ser vista. Que nosotros podamos borrarnos, por así decirlo, para que Él sea visto. Y esto nos hace regresar al pasaje que se leyó en Isaías. Habla del pueblo sentado en sombra de muerte, el pueblo que en tinieblas vio gran luz. Bueno, pudiéramos pasar un buen rato en ese pasaje, pero tal vez nos detenemos en el versículo 4. Hace algunas semanas se mencionaba algo en relación con Madián, palabra que significa contención, pleito, molestia, cualquier cosa que se opone a alguien más. Y está hablando de este significado en particular, cuando al hablar de Jesús, el que el profeta anuncia había de venir, dice: tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro. ¿Por qué la vara de su hombro? Es ahí donde se lleva a cabo de manera física el gobierno de nuestro cuerpo en un sentido. Es decir, nos gobernamos en un sentido muy real por el poder y el movimiento de nuestros hombros. ¿Qué es lo que los gobierna? ¿Qué mano se posa sobre nuestros hombros para hacernos mover? Y es interesante que desde el principio de la venida del Señor se manifieste la lucha entre dos cosas definidamente: el interior del ser humano y el exterior, es decir, lo que nos rodea, la paz que Él viene a ofrecer y al mismo tiempo la batalla que Él ofrece, porque las dos cosas vienen juntas. La verdad es que encontramos nuestro gobierno en Dios cuando se unen el río de la fidelidad y la gloria de su paz. Porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre. Toda batalla de quien pelea. Todos tenemos que luchar en contra de alguna cosa. No hay una excepción. Luchamos con el bien para vencer el mal, o hay quienes luchan con el mal para vencer el bien. Hay quienes únicamente viven para ver dónde dañan, dónde destruyen, dónde deshacen algo. Hay quienes entregan la vida entera, el pensamiento, la imaginación y la memoria a odios que algunas ocasiones ni siquiera son suyos. Los recogen, viven con ellos. Se prestan para hacer el mal, no importa de qué tamaño sea el mal, sin pensar en los resultados, sin pensar en las consecuencias. Creen que ellos se salen con la suya por el hecho simple de que se sienten protegidos por las fuerzas del mal. Y por un tiempo ganan. Pero el mal está condenado a verse derrotado, porque el mal mismo no puede vivir sin el bien. El bien vive por sí mismo. El mal necesita de cosas buenas para vivir. Por ejemplo, por decirlo de alguna manera, el orden es bueno. El mal sin orden no vive. La disciplina es buena. La fidelidad es buena. Y son cosas con las que el mal y los que se dedican al mal tienen que vivir si es que van a seguir adelante. De manera que el bien existe por sí mismo porque Dios es bueno. El mal no puede existir por sí mismo. Hay tantas reflexiones a las que pudiéramos llegar solamente para probar que el mal tarde o temprano será deshecho. Y para la gente que al mal se dedica, más pronto que tarde. Pero en fin, toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre. ¿Por qué peleamos? ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Peleamos para vencer nuestro mal? ¿O peleamos para deshacer el bien? Toda batalla
la que se dedica al bien y la que se dedica al mal, trae consigo un estruendo. El estruendo de las emociones, el estruendo de los pensamientos, en algunos casos el estruendo del remordimiento, el estruendo del miedo, el estruendo de la voz de la conciencia, el estruendo de la voz de Dios, o el estruendo de quien tiene el gozo de saber que paso a paso está ganando la victoria sobre sí mismo y sobre su entorno. El estruendo interior, aun cuando no salga a la superficie, aunque no salga por los labios, pero el estruendo interno de quien puede decirse a sí mismo, una nueva victoria para mí, en mí. Hay gozo, hay fuerza, hay paz, hay potencia interior, y el estruendo de la victoria interna que se logra ciertamente está ahí y sale en forma de canto, que otra vez puede ser solamente interno, pero el canto está ahí. Es el aprendizaje del canto en la noche. Es el aprendizaje de aquel que aprende a cantar, no importa que las sombras más espesas estén rodeando su situación o su vida. Y a eso se refiere el Señor en parte cuando está diciendo que el Salvador, el potente Señor Salvador, el poderoso Señor que es heredero de todas las cosas, incluyendo el nombre potente de Jesús, el Salvador, nos da la capacidad de tener la victoria y de tener este estruendo, que puede ser o el llamamiento para buscarlo, o que puede ser el gozo de quien sabe que va de camino. Con revolcamiento de vestidura en sangre, a veces la nuestra propia, por decirlo así, la lucha como aquella lucha de Jacob, cuando Dios llegó tratando de sacarlo de la tierra que le había prometido, para que Jacob tuviera la oportunidad de probar que estaba dispuesto a luchar a lo largo de toda la noche para retener la promesa de Dios. Esta tierra que Dios nos ha prometido tiene tantas cosas. La tierra nuestra propia, la tierra de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, o la tierra de aquellas cosas que Dios nos da en el camino, la posesión de aspectos profundos de su palabra, la posesión del conocimiento de cómo luchar para vencernos, la batalla por entender la voluntad de Dios y caminar sobre ella, y dentro de esa batalla entender ciertamente habrá la lucha, habrá el revolcamiento de la vestidura. ¿Por qué la vestidura? Tal vez habrá tiempo de hablar de vestiduras en otra ocasión, pero cualquiera que sea su vestidura, en sangre. ¿Cuál sangre? ¿La suya propia? Tal vez. Pero está la sangre poderosa de Jesús que puede limpiar cualquier vestidura y que puede dar potencia a cualquier persona que lo busca. Y llenarnos de esta vestidura interna y externamente es lo que en realidad Dios nos ofrece a través de la batalla que también nos presenta. Poder decir que de manera completa hemos aprendido a llenar nuestra mente con la limpieza de la naturaleza, de la autoridad del nombre de Jesús, con la abundancia de la vida que representa su sangre. Y su sangre representa también de una manera muy clara un gozo profundo. El anunciamiento de los ángeles fue a los pastores aquellos que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Gran gozo y la sangre de Jesús, cuando llena nuestra mente, voluntad y corazón proporciona gozo. No nos engañemos pensando que podemos tener paz sin tener gozo, no es cierto. Tampoco podemos tener un gozo verdadero a menos que haya paz. Los famosos triates, gozo, amor, paz, siempre van de la mano, nunca diferente, nunca separados. Revolcamiento de vestidura en sangre, mas esto será para quema y pábulo del fuego. Incluso esto es para el fuego. ¿Qué tipo de fuego? Hay quienes otra vez
Llevan esta batalla al fuego de sus pasiones, y en el fuego de sus pasiones pierden todo lo que tienen y pierden todo lo que son. Pasiones que pueden ser duraderas o no, pasiones que pueden ser como la flama de un cerillo que enciende otras pasiones, o como la flama de una hoguera que puede devorarlo todo, hasta el hogar y ciertamente todo aquello que llevamos dentro. Pero si traemos estas cosas al fuego del Espíritu de Dios, al fuego del amor de Dios, y dejamos que Jesús el Señor nos libre de nuestros pecados, encontramos que en realidad el fuego que va a arder en nuestro corazón es otro tipo de fuego. De ahí la promesa que viene después, porque un niño nos es nacido, porque un niño, es decir que todo esto que pasa aquí arriba se debe a que un niño nos es nacido. La batalla, el estruendo de la batalla, el revolcamiento de la vestidura en sangre, todo esto es porque un niño nos es nacido, y la manera como lo entrega, se nos es nacido, es para nosotros. Hijo nos es dado, Dios nos dio a su Hijo, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Por qué no temer a este príncipe como soberano sobre nuestra mente, nuestra vida y nuestro corazón? María, sabes que tu Hijo Jesús caminará en las aguas. María, sabes que tu Hijo Jesús salvará la humanidad. Sabes que tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar. María, sabes que tu Hijo Jesús dará la vista al ciego. María, sabes que tu Hijo Jesús calmará la tempestad. Sabes que tu Hijo Jesús del cielo descendió. Cuando besas su mejilla, también besas la de Dios. María, ¿sabes qué? El ciego verá, el sordo irá, el amor vendrá con él. La paz traerá y podremos ser libres otra María, sabes que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios. Sabes que tu Hijo Jesús sanará todo